Bueno, chicos, en esta semana vamos a hablar sobre la construcción del instrumento de recogida de información, es decir, el formato de encuesta para la investigación de mercado que ustedes están trabajando, que están desarrollando. ¿Ok? Resulta que las encuestas para la investigación de mercado son muy diferentes a las encuestas que se hacen en un proyecto de investigación. Recuerden que yo les había hablado que siempre hay unas diferencias y unas similitudes entre las investigaciones, sobre todo en el nivel de practicidad, porque la investigación de mercado va enfocada no tanto de pronto a crear un conocimiento nuevo, sino a conseguir o a buscar una solución veraz o real de lo que se está investigando. Entonces, para hacer el instrumento de recogida de información se utilizan o hay diferentes formas de encuestar o de realizar la encuesta. Una de ellas se conoce como los tipos de escalas. Existen dos tipos de escalas, las escalas comparativas y las escalas no comparativas. Las escalas comparativas es cuando al encuestado, ¿cierto? Se le dan opciones para que ellos comparen marcas o productos o de pronto sabores o empaques dentro de unos productos o dentro de unas empresas similares. Y las no comparativas es donde el encuestado simplemente le da un valor individual de acuerdo a cómo él lo conozca. Por ejemplo, está la escala comparativa cuando se compara en parejas, es decir, cuando son de dos productos o dos marcas que son similares. En esta escala, al encuestado se le solicita que escoja dentro de las dos opciones que se le muestra cuál prefiere, ¿cierto? O cuál le agrada o cuál le gusta más, teniendo en cuenta la presentación del producto. Entonces, por ejemplo, el que está aquí, teniendo en cuenta la presentación del producto, ¿cuál prefiere? ¿Yogur alpina o yogur Holanda? Esa es una escala comparativa, un tipo de pregunta. Y esta otra escala comparativa que es clasificatoria, donde ya no son dos opciones que se le da al encuestado, sino que se le dan más encuestados. Aquí hay una de 4 opciones, pero pueden ser 5 o 6 las que requiera la investigación en ese momento. Entonces, aquí simplemente al encuestado se le dan las opciones y el encuestado decide cuál de las opciones él prefiere en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, o en quinto lugar o en el lugar que le corresponda, ¿cierto? Este ejemplo que está aquí son marcas de unos rones cubanos, entonces el encuestado simplemente elige, ¿sí? Dentro de las opciones que le marca la encuesta, cuál de esos prefiere en primer lugar, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Al final se tabula la información. Está la escala comparativa de suma constante, que es una escala donde se le pide al encuestado que atribuya ciertos puntos a las diferentes características o a las diferentes marcas que se le presentan. Entonces, por ejemplo, se le dice al encuestado, de estas marcas que están aquí, distribuye 100 puntos entre las marcas que corresponden. Entonces, obviamente, entre mayor punto le da a una marca es porque el nivel de preferencia es mayor a esa marca. Entonces, en este caso, el encuestado va simplemente a distribuir estos 100 puntos en las opciones que se les presenten, ¿sí? Está la escala comparativa de clasificación continua o marcado de línea, donde generalmente se utilizan por analogías, ¿sí? Analogías es como utilizar similitud de conceptos bajo otras circunstancias. Entonces, cuando se le presentan a los encuestados parejas de objetos y se les solicita que dé su opinión de acuerdo a una línea de 5 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta línea el encuestado va a indicar, ¿cierto? Como lo dice aquí, entre las siguientes parejas de bebidas gaseosas, indique la semejanza entre ellos. Coca-Cola comparada con Pepsi-Cola. Entonces, el encuestado va a elegir y va a poner la línea, la X, a la que se acerque más. Puede ser que sean exactamente igual o totalmente diferentes. Entonces, simplemente el encuestado va a ubicar la X donde él decida teniendo en cuenta estas dos opciones. La escala comparativa de clasificación Q es aquella que agrupa los objetos de un determinado criterio, es decir, que se le presentan a los encuestados un grupo de objetos que pueden ser marcas, productos, sabores, frases, lo que se le desee conocer, y se les solicita que ellos clasifiquen un criterio.
por ejemplo, como el que aparece aquí. A continuación se van a aplicar frases que podrían devenir en un lema publicitario de una crema antiarrugas. Entonces, seleccione las 9 que más le gusta. ¿Qué quiere decir? Que a ellos se les da una lista, ¿cierto? Una lista de opciones y ellos van a elegir cuáles son las que prefieren, es decir, si prefieren 5, si prefieren 6, si prefieren 7, si prefieren... Aquí van a poner simplemente el número donde está ubicada la frase o el producto que ellos elijan. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, Coca-Cola, y Coca-Cola es la número 1, yo pongo que la que prefiero es Coca-Cola y le pongo aquí el número 1. Si resulta que a mí casi no me gusta el jugo Hit, yo pongo, y el jugo Hit está en la ubicación número 5, yo pongo aquí que no me gusta el 5. Entonces el encuestado simplemente va a ubicar el número que le corresponda a las opciones en el cuadro que se le dé de escala comparativa. Están aquellas escalas que no son comparativas, ¿sí? Que es cuando se le solicita al encuestado que asigne una puntuación en una línea sin ningún estándar comparativo, es decir, simplemente cómo él percibe el producto. Entonces, se selecciona un producto y se le dice, por ejemplo, a ti la cerveza Corona te parece que es favorable o desfavorable. Entonces, el encuestado va a ubicar la X en el lugar donde él quiera. Puede ubicarla aquí, 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 aquí y aquí, ¿sí? Dependiendo de donde él la quiera ubicar. La escala también no comparativa es de clasificación pormenorizada y es donde el encuestado se les da unas opciones de escala que incluyen números y descripciones. ¿Qué quiere decir números y descripciones? Donde él va a elegir tanto las descripciones como son las que están acá, enormemente favorable, muy favorable, ¿cierto? Todas estas opciones y también va a utilizar la escala de las líneas. Entonces aquí simplemente el encuestado debe ubicar una X donde él crea conveniente y ubicarla también acá. Al igual, eso también se tabula. Existe otra forma de hacer encuestas o de hacer el cuestionario de construcción para una investigación de mercado y es a través de la medición de actitudes. Recordemos que cuando es investigación de mercado generalmente se mide siempre las actitudes del consumidor, es decir, los gustos, las preferencias, todo lo que le agrada, las motivaciones, y en marketing esto es fundamental. Entonces se utiliza una relación entre actitudes y comportamientos para mirar cómo dentro de las capacidades intelectuales del individuo o del encuestado puede determinar o puede encuestar siendo sometido a un estímulo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un estímulo cognoscitivo, afectivo y conductual. Es decir, el cognoscitivo tiene que ver todo con el tema del conocimiento. El afectivo es con el tema de mis motivaciones afectivas, mis emociones. Y la conductual es cómo me comporto yo frente a una situación. Entonces, hay muchas veces que las encuestas van muy encaminadas a esas formas de actitudes, como por ejemplo, este que está aquí, escala para medir actitudes. Y generalmente se utilizan muy favorable, favorable, carezco de opinión, contraria y muy contraria. Entonces, el encuestado sencillamente marca su opinión de acuerdo a mi actitud respecto a la compra del producto 7up es, y se marca. Fíjense que aquí la pregunta es mi actitud. Aquí la pregunta no es si le gusta, no es si le agrada el sabor, si le agrada la marca, si le agrada el aspecto, sino es la actitud que tiene el encuestado frente a la compra de ese producto en específico. Finalmente, cuando se eligen las preguntas, dentro de las que están acá arriba, también hay otras más básicas, se debe diseñar el cuestionario. ¿Qué secciones debe tener una encuesta? Y esto es muy importante porque a veces las encuestas solamente tienen las preguntas. Generalmente, y se recomienda que la encuesta como tal tenga los siguientes puntos. Primer punto, dato de identificación. Ahí el encuestador se le puede hacer la encuesta de la edad, algunos preguntan el nombre, eso depende de la encuesta, o le preguntan también de pronto el género, ¿cierto? La solicitud de cooperación es un párrafo donde se le pide al encuestado que por favor responda de manera veraz y
y de manera sincera las preguntas que están a continuación. Luego vienen las instrucciones, que es donde se le indica al encuestado cómo tiene que marcar las respuestas. Si es marcando con una X, si es asignando una numeración, o qué. Luego viene la información solicitada, que son las preguntas, y finalmente los datos de clasificación. En los datos de clasificación generalmente se pone, por ejemplo, la firma del encuestado, o sencillamente esto que está aquí se omite y se le pone simplemente gracias por su colaboración, o éxitos, o cualquier frase de pronto que sea de cierre de la encuesta. Existen otras preguntas, además de que las que les mencioné acá arriba, existen unas preguntas más sencillas. ¿Por qué más sencillas? Porque muchas veces cuando a uno le hacen una encuesta, uno quiere salir rápido de eso, entonces se recomienda que las preguntas sean lo más sencillas posible, también porque depende de la población a la que yo le voy a hacer la encuesta, porque si yo le voy a hacer la encuesta de pronto a personas de tercera edad, ellos se van a aburrir con eso. Si le hago una encuesta de pronto a unos niños o a menores de edad, ellos no van a entender la escala comparativa y la escala no comparativa, entonces ustedes prácticamente que tendrían que darle una clase a esas personas para que ellos puedan entender cómo van a responder. Entonces, en ese orden de ideas también existen otras preguntas que son más fáciles y más sencillas de manejar. Están aquellas abiertas, que son aquellas donde no se le da la respuesta al encuestado, sino que se le hace una pregunta y el encuestado es libre de responder lo que él quiera. ¿Qué opina usted de los horarios de la biblioteca? Ejemplo. Están las de opción múltiple, donde el encuestado elige dentro de una lista de opciones la que crea conveniente o la que más le agrade. Por ejemplo, ¿qué gaseosa prefiere consumir? Y se le dan las opciones y la persona contesta cuál es la opción que más se acerca a la que quiere. Están las que son dicotómicas, que son aquellas, se llama dicotómicas porque tiene dos opciones de respuesta. Generalmente cuando se tiene dos opciones de respuesta es porque se le pregunta sí o no, ¿sí? Entonces, el encuestado solamente tiene dos posibilidades de responder. También están las preguntas de filtro, que son aquellas preguntas cerradas, donde el encuestado tiene pocas opciones de respuesta y de la respuesta que marque el encuestado en estas preguntas de filtro, garantiza que él pueda continuar resolviendo la encuesta o que lo deje allí. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de mercado de gaseosas y yo quiero saber cuál es el nivel de preferencia que tienen las gaseosas en el mercado de Montería, y yo vengo y hago una pregunta que dice, ¿consume usted gaseosa? Y la persona me dice que no consume gaseosa, yo sencillamente ya no tengo que más preguntarle a esa persona porque no consume gaseosa. Entonces yo le digo, si usted marca no, por favor entregue el formulario, pero si marca sí, siga con la siguiente pregunta. Esas son las preguntas de filtro. ¿Por qué? Porque si una persona me responde no, el resto de respuestas que va a haber en el cuestionario van a ser todas falsas, porque obviamente si él no consume gaseosa, ¿cómo va a saber cuál es la que más le gusta? ¿Sí? Entonces las preguntas de filtro son importantes. También están las preguntas según su contenido, que son las preguntas de identificación, donde se les pregunta el sexo, la edad, la profesión, ¿cierto? Las preguntas de acción, que son aquellas que donde se les indica o donde se les pregunta si usted va a cine, usted compra gaseosa, usted consume tal cosa, ¿cierto? Las preguntas de intención son preguntas que se hacen, usted va a votar, usted quiere trabajar, ¿sí? Son preguntas de intención para mirar si el encuestado decide o no decide hacerlo. Y las preguntas de opinión generalmente son ¿qué piensa usted de? ¿Cuál es su opinión sobre? O díganos qué perspectiva tiene sobre tal situación. Las preguntas de información son preguntas donde se le pide de pronto más información al encuestado, como por ejemplo el estrato social, si trabaja, dónde trabaja, a qué se dedica. Y las preguntas de motivos son aquellas preguntas que se enfocan básicamente ¿qué lo motiva a usted a comprar gaseosa? ¿Qué lo motiva a usted a elegir la marca Samsung para celulares o la marca tal para televisores? ¿Sí? Es ¿qué lo motiva? Son los motivos. Aquí en estas dos diapositivas yo les puse unos ejemplos de cómo se pueden hacer los formatos de encuesta que ustedes manejan, ¿cierto?
para que de pronto no sean las encuestas normales. Entonces, por ejemplo, aquí se está mirando el grado de satisfacción de los clientes de un hotel. Si ustedes se dan cuenta, está el párrafo donde se les indica de colaboración, donde ellos dicen que por favor respondan las encuestas, y aquí donde se les indica qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y aquí están las opciones. Entonces, aquí está el nivel de importancia de la bienvenida y el nivel de satisfacción. Aquí el encuestado sencillamente va a poner una X y dice, bueno, para mí la bienvenida que le dan al hotel es muy importante, marco el 5. Y el grado de satisfacción de la bienvenida que me hicieron en ese hotel es 3, ¿sí? Entonces aquí van a marcar y al final eso se tabula. O también está otro tipo que es así, como las preguntas normales que de pronto ustedes han visto en encuestas que hacen en la universidad, que son donde le ponen satisfecho, muy satisfecho, ¿cierto? Entonces ya esto va a depender de cómo ustedes quieren que sea su tipo de encuesta o el instrumento que ustedes van a hacer. Entonces les voy a habilitar el micrófono para que hagan preguntas.